Amén, que Dios les bendiga. Qué bendición volver a estar aquí para compartir la palabra del Señor en la iglesia en casa, y qué bendición ver esas parejas tan hermosas, ese ministerio de matrimonios. Y bueno, ya estamos en el mes del amor y la amistad, y muy amorosa la cosa, muy amorosa, muy bien. Vamos a ir rápidamente, acompáñame a Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, acompáñame allí con tu buena lectura de la palabra del Señor. Dice así: Ahora, mis amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos directamente a la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú nos bendigas y nos hables. Háblanos, Señor, con tu buena palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos ilumine, nos empodere y nos llene de ti. Señor Jesús, háblanos ahora. Te pido tu bendición. Te pido que ilumines nuestro entendimiento y nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses tienen un tema central. El tema central es la segunda venida del Señor Jesucristo. En la primera carta ya Pablo había escrito sobre las cosas que sucederían para la segunda venida. Pero al parecer los hombres de Tesalónica y las mujeres de Tesalónica, una ciudad griega en esa época del Imperio Romano, se asustaron o se confundieron un poco con el tema de la segunda venida, así que él escribe la segunda carta para aclarar las cosas que tendrían que venir antes de la segunda venida del Señor. Así que esta carta segunda de Tesalonicenses aclara cómo va a hacer esa segunda venida y qué eventos tienen que suceder antes de que aparezca Jesucristo por segunda vez. Me llama la atención las cosas que comenta aquí, pero me llama la atención una palabra que se comenta mucho, que es la palabra anarquía. Y yo no sé si tú la leíste allí, te acuerdas que la leí como 3 veces. Aquí se lee como 3 o 4 veces la palabra anarquía. La palabra en sí no tanto es anarquía, en el griego original es la palabra anomia, pero yo cuando leía esta palabra, por ejemplo, a este anticristo se le llama en el versículo
3, aquí dice, no se dejen perturbar ni se alarmen fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman que ha venido, que han visto pues una visión. Dice allí, y más adelante dice en el versículo 3, no se dejen engañar, pues no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Mira la palabra, el hombre de anarquía. Y en el versículo 7 dice, pues esa anarquía está en marcha en forma secreta. Bien, la anarquía. No sé si me imagino que sabes lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia en este momento, hablando de anarquía, todos esos movimientos, disturbios, protestas, piedras, 10 muertos van, Dios mediante ya todo esto se empieza a calmar, pero si tú te das cuenta, acá hay un fenómeno, es la anarquía, y ya vamos a ver de qué trata esa palabra, pero no sé si te has puesto a reflexionar un poco lo que está sucediendo en Colombia. 2 policías salvajemente cogen a un hombre allí y prácticamente pues lo asesinan, porque finalmente en el CAI parece que lo golpean y lo matan allá. Y esto es una cuestión de violencia brutal y un asesinato muy grave de estos policías, 7 o 2 que participaron en ese hecho. Pero del otro lado tú tienes un sujeto que, como lo dijeron los vecinos, es un desadaptado social, un hombre que se lo pasaba borracho, que tiene un montón de llamadas de atención del conjunto, reportes de la policía, más de 20. El hombre se la pasaba en drogas, fiestas, borracho, peleón, problemático. Entonces tienes 2 cosas, un hombre problemático con la policía de muchos años atrás y acá una policía que seguramente lo que hicieron fue vengarse de este sujeto. ¿Qué es lo que falta aquí para tener orden? Alguien decía, hay que reestructurar a la policía. Bueno, sí, hay que reestructurarla. ¿Y será que también habrá que reestructurar a los problemáticos y de inadaptados sociales? Pues bueno, también, pero de eso nadie habla. Es decir, que sí, lo que nos falta en Colombia es ley, porque si hay ley, estas personas inadaptadas sociales se les pone freno y ya la policía pues no tendrá esa dificultad. Aquí lo que veo yo y pienso y lo que yo me imagino y creo que pasó fue un típico acto de venganza. Y lo asesinaron, algo gravísimo, grave para la institución de la policía, pero lo que en últimas ha habido en Colombia por muchos años es una anarquía, una ley blanda, una ley que no se cumple, que más tarda un policía en coger a un ladrón que salir libre a las menos de las 24 horas, a las 3 horas ya está fuera el hombre. Entonces eso es lo que pasa. Entonces finalmente vienen estos grupos violentos a hacer justicia por su propia mano, y esto es lo que estamos viendo en países como el nuestro, la anarquía. Ahora estudiemos un poco la palabra anarquía. La palabra anarquía que tú ves aquí en este capítulo 2, versículo 7, pues esa anarquía está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y con el esplendor de su venida. Aquí el punto es que antes de que venga el anticristo tienen que producirse unos fenómenos. Primer fenómeno que se va a presentar y que lo vemos acá se llama la apostasía. Un fenómeno de la apostasía significa una rebelión generalizada contra Dios. Se lo leíste ahí en el versículo 3. Dice allá que primero tendrá que venir esa rebelión generalizada. Dice, no se dejen engañar por los que dicen que el día del Señor ya ha venido, pues ese día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Esa palabra en griego es apostasía. Rebelión, ¿qué quiere decir? Que se levantan gente que ha sido llamada cristiana, que se llama de Dios o que se llama seguidor de Jesús, y se vuelve peor que un impío. Eso es lo que es la apostasía o la rebelión contra Dios. Es decir, esta no es una palabra que se aplica al incrédulo, se aplica al que tiene el nombre de Dios. Es decir, en los últimos tiempos vamos a ver muchos cristianos que se apartan de la fe, pero en los últimos tiempos vamos a ver iglesias que se llaman supuestamente de Jesucristo y son más paganas que el diablo. Vamos a ver cosas raras. Vamos a ver un levantamiento de un falso profeta, dice la Biblia, y lo proclama mucho Apocalipsis. Un hombre religioso con mucho poder, el engaño religioso. Y vamos a ver esto. Seguramente al final de los tiempos vas a ver
cómo se van a unir grandes religiones mundiales llamadas cristianas. Por ejemplo, seguramente la iglesia anglicana, que fue luz hace años en Inglaterra y que llevaba la palabra de Dios, hoy en día ya muy fría. Tan fría que la línea anglicana en Estados Unidos es dirigida por una obispo homosexual o lesbiana. Eso es algo asombroso. Así que lo que vamos a estar viendo es ese fenómeno. Algún día se va a unir seguramente la iglesia anglicana con la iglesia católica y también alguna parte de la iglesia luterana, por ejemplo, del norte de Europa, que hoy en día también totalmente fría. Eso es lo que vamos a ver al final de los tiempos. Los que se llaman cristianos viviendo peor que un impío. Y eso es un fenómeno que ya estamos viendo. Otra cosa que vamos a ver y que lo dice aquí Segunda de Tesalonicenses es el avance de esa anarquía en forma secreta. Mire, antes de que se manifieste el anticristo, va a venir como un avance, un gobierno poco a poco en forma secreta, dice el versículo 7, pues esa anarquía está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene sea quitado de en medio, y entonces aparecerá el hijo de anarquía. En el versículo 3 dice que este hijo de anarquía es el que lleva a la destrucción, porque siempre que hay anarquía, cuando no hay ley, como pasa en Colombia, que aunque hay ley queda escrita, pero ni la policía ni los desadaptados sociales la cumplen, los jueces tampoco. Entonces pues es lo que tenemos aquí, un país que tuvo violencia primeramente partidista, segunda de parte del narcotráfico, de la guerrilla comunista, de grupos paramilitares. Eso es un gobierno que no gobierna, que hay más territorio que soberanía. Y esa degeneración en la parte política es lo que va a ir copando poco a poco al mundo. Es decir, una rebelión contra la ley. La palabra anarquía que estamos mirando aquí en la Biblia, que estamos estudiando, es una palabra en griego, anomia. La palabra a es la palabra sin. Y nomos es la palabra ley en el griego. Así que sin ley, el hijo literalmente sería el hijo el que no tiene ley. El anticristo es el que no tiene ley, o el que subvierte la ley, el que violenta la ley, al que no le importa la ley, o el que se rebela contra la ley. Así que es una rebelión también, y también podemos llamarlo una anarquía. Y mira que todo esto es lo que trae en muchos casos este pensamiento comunista que ha cooptado el mundo. Es ir contra la autoridad y contra todo lo que se llame ley. Y es eso, finalmente es un espíritu de anarquía, esos disturbios en Estados Unidos. Yo me imagino que todo esto ha venido avanzando. Me llama la atención otra cosa, que esto avanza en forma secreta. Es decir, que en los últimos tiempos como que va a tomar más fuerza esa anarquía, pero va a avanzar en una forma en que no se detecta tan fácilmente. No se puede identificar tan fácilmente. Y va a empezar a colarse por diferentes lugares hasta entrar a tu casa, a tus hijos y a querer ganar al mundo entero. Y eso es lo que estamos viendo. A través de medios de comunicación están penetrando ese espíritu de anarquía, de que no hay Dios, no hay ley, yo puedo hacer lo que quiera. La única ley es haz lo que tú quieras y lo que tú deseas. No importa el precio que sea, hazlo. Y esa es como que la única ley que vale. Y eso es lo que está entrando a través de medios de comunicación. Yo recuerdo un debate que hubo en el seno de la OEA. Y en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, estaba el debate allí y el debate tenía que ver con la identidad de género y la igualdad de género. Entonces había un activista LGTB allí, un representante de un estado, pero con activista LGTB.
Y en esas un representante de otro estado que se ve que es un cristiano empieza a hacer un debate con este hombre del LGTBI. Y en ese debate finalmente el cristiano habló muy bien, muy correctamente, muy elegantemente, pero pues puso los puntos sobre las íes. Y este hombre se puso muy bravo, el LGTBI, y le dijo una frase que dejó frío y como para echarse a temblar a muchas personas. Les dijo, pero ¿sabe qué? Finalmente sus hijos dentro de poco serán nuestros. Así le dijo y así terminó con esa sentencia y esa amenaza. El hombre terminó sus palabras. Sus hijos serán nuestros. Y claro, si tú te pones a observar, hay toda una estructura avanzando en forma secreta, una política que avanza soterradamente a través de organizaciones y multinacionales e individuos con mucho dinero, entrando en la educación, en los medios masivos de comunicación, en la música, ganando los profesores y ganando a través de a estos niños, porque la guerra que más violentamente se lucha es por los niños. Y claro, finalmente es a decir, tú naciste así, tú eres así. Esa es la mentira del diablo. Tratar de dominar y ganar el pensamiento de estos niños. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. De muchas formas va a avanzar la agenda secreta del infierno en estos últimos tiempos. Así que ¿cómo debemos vivir en estos últimos tiempos sabiendo que el enemigo tiene una agenda secreta? Bueno, lo primero que yo veo es que uno debe vivir en estos tiempos sabiendo los tiempos en que estamos viviendo. Y bueno, ¿en qué tiempo? Segunda de Timoteo 3, versículo 1, precisamente dice esto que te estoy diciendo. Allá en segunda de Timoteo dice que debes saber, Timoteo dice que en los últimos días, dice allá Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, con ese muy. Así serán los últimos tiempos. Y empieza a decir allí que habrá gente que no tiene amor sino por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los papás, desagradecidos, no considerarán que nada sea sagrado, mejor dicho, gente que no perdona, malosa de todo. Y empieza a decir todo el listado de cómo serán los últimos tiempos. Esa es la agenda secreta de la anarquía. Simplemente la ley que va a imperar es amarme a mí mismo y hacer lo que yo pienso que es bueno para mí. Punto final. Y esa va a ser como la consigna máxima, es la consigna del infierno. Pero eso ha ido minando y ha ido ganando a través de las series, los videos, las películas, las canciones, los profesores en los colegios, en fin, va permeando y va avanzando la agenda secreta de la anarquía o la rebelión. Así que ya sabemos cómo van a ser esos tiempos difíciles. Ya tenemos que vivir esos tiempos con sabiduría, porque yo sí creo que estamos en estos tiempos difíciles. Ahora, un punto de advertencia. ¿Cómo vivir estos tiempos difíciles? En segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no alarmándose pensando que ya las cosas son inminentes y que el mundo ya se acabó. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, no se dejen engañar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Dice, no se crean eso, ni siquiera si lo dicen a través de una visión o profecía. Es decir, no debemos vivir estos últimos tiempos alarmándonos o angustiándonos, y menos alarmando a nuestros hijos, que ya se va a acabar el mundo, que ya se va a acabar el mundo. No es así. No es así y tenemos que tener la sabiduría. Así comienza la explicación de cómo será todo en los últimos tiempos, precisamente con esa advertencia. Y termina el capítulo 3 diciendo Pablo una máxima y diciendo, ustedes lo que tienen que hacer en estos tiempos es trabajar duro, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Yo trabajé para no depender de nadie y así lo hice para darles ejemplo. Así que les digo que ustedes tienen que hacer lo mismo. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Y ese es el punto, que en los últimos tiempos tenemos que trabajar más duramente, planear como si el Señor fuera a tardar 1000 años por venir.
pero viviendo como si fuera a llegar hoy mismo. Tengo que estar preparado, pero planeando hacia el futuro y trabajando, haciendo lo que debo de hacer. Así que yo no puedo llenar ni de alarma ni de angustia a mis hijos ni a mí mismo. Pero tengo que vivir con sabiduría y yo tengo que decir en qué tiempo estamos viviendo. ¿Están cumpliéndose las profecías? En el caso personal mío yo digo, sí, Señor, se están cumpliendo muchas. Esto del coronavirus es algo asombroso, es algo que es muy profético. Yo lo veo aquí un reflejo de la quinta trompeta del Apocalipsis. Ya todas las demás se han cumplido. Señor, ¿a cuánto estaremos del final? No sé, puede ser 100 años, pero yo tengo que vivir como si el Señor fuera a venir hoy, pero planear como si fuera a tardar 1000 años. Así que, ¿qué más va a ocurrir? Bueno, ya sabemos que va a venir una rebelión generalizada, los tiempos. Si quieres mirar un poquito más de la rebelión generalizada, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Mira lo que está diciendo. Se apartarán de la fe verdadera. Y la palabra que dice aquí que se apartarán de la fe es apostatarán. Esa es la palabra. Es decir, los que se llaman creyentes o que tienen el nombre, iglesias que tienen el nombre de seguir a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en los últimos tiempos. Así que cuando veas esa noticia que la iglesia anglicana se unió a la iglesia católica o la iglesia luterana o no sé qué, o con la ortodoxa, uno dice, estamos cada vez más cerca. Pero tenemos que estar preparados. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que esta agenda secreta va a venir a atacar de muchas formas. Y yo tengo que vivir de tal manera que esté firme en la fe. En Efesios capítulo 6 dice que cuando llegue el día malo, nosotros tenemos que estar firmes en la fe, dando la pelea con la armadura puesta contra los ataques del enemigo. Así tenemos que vivir. Y esto es lo que encontramos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Después de que él relata cómo va a ser lo del anticristo, dice el versículo 15: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a la enseñanza que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Permanezcan firmes. Y el versículo 17 dice que Dios los conforte y se fortalezcan en todo lo bueno. En estos tiempos difíciles, entonces tenemos que aprender a usar las armas de Dios y a guerrear. Es el momento de aprender a guerrear. No pueden haber cristianos flojos en este momento tan increíble de la historia que nos tocó vivir. No pueden haber cristianos miedosos, ni pueden haber cristianos cobardes. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, porque los días son malos, dice la Biblia, los días son difíciles, pero acá hay un ejército. Si a Dios le plació que tú vivieras en esta época, es porque Dios consideró que tú eres un valiente y vas a enfrentar las tinieblas con la autoridad de Jesús. Así que, ¿cómo tenemos que vivir en estos tiempos? Bueno, yo lo que pienso es que primero, para poder guerrear, primero tienes que entender tu posición en Cristo. Esto lo veíamos nosotros cuando estudiábamos el libro de Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 21, nosotros veíamos ahí que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre. Se levantó de los muertos, se sentó a la diestra en los lugares, dice allá, celestiales, en los lugares de autoridad. Y lo otra que vemos nosotros es que Él fue hecho Señor y Rey. Voy a leerte acá donde está esto claramente para que lo entendamos. Dice así: ahora, que Cristo se sentó en el lugar de honor y a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas.
para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena. Así que aquí vemos nosotros que Jesucristo está por encima de todo poder y autoridad, sobre todo dominio, sobre todo señorío, sobre todo principado y autoridad, sobre todo demonio. Y yo tengo que entender que yo soy el cuerpo de Jesús, porque Él dice, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia está sentada con Él en esos lugares celestiales. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice Efesios 2, versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros nos sentamos en los mismos lugares de autoridad de Jesucristo. Jesucristo está sentado por encima de todo principado y autoridad. Y ahí estamos nosotros. Así que lo primero que yo tengo que entender en esta guerra es que Dios me ha dado autoridad como servidor de Cristo, como un hombre de Dios, como mujer de Dios. Tú tienes autoridad. Lo número 2, tiene que haber en ti la decisión de vencer y de no dejarte. Es la decisión que tuvo David cuando enfrentó al gigante. ¿Cómo se le ocurre a este gigante que venga a insultar al ejército del Dios viviente? Pero ¿cómo es posible eso? Y eso es lo que tiene que haber en ti. Ese espíritu de decir, no puede ser que esto sea así. No voy a permitir que a mis hijos se los coma el enemigo. No va a ser así. No voy a permitir que mi hogar se destruya. No lo voy a permitir. No lo dejo. No lo permito. La anarquía no va a entrar a mi casa. No va a entrar a mi vida. ¿Cómo va a ser posible? No le voy a permitir al diablo que venga a destruir lo que Dios me ha dado. Y es como ese espíritu de decir, no admito la derrota mía, ni la derrota del nombre de mi Señor Jesucristo. No admito la victoria de Satanás. No la permito ni la admito. No la tolero. Y yo me levanto. Eso es lo segundo que tiene que haber. Y lo tercero que tiene que haber es vaya a la guerra, como hizo David. Él corrió a la línea de batalla. Así que nos toca aprender a pelear. Hoy en día tenemos muchos frentes, no solamente el frente ideológico con el que nos está invadiendo esta agenda secreta, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro país, nuestra ciudad, sino también el componente físico. Mira lo del COVID-19, el COVID-19 que viene como una agenda secreta también, algo oculto, algo que es un misterio todavía para los científicos, algo que no tiene explicación lógica, que cerró al mundo entero y entró como un aire a las casas y a los países del planeta entero. Ahí es donde yo también veo que hay un poder espiritual detrás de eso. Y algo que me llamó la atención, después de haber orado por el pastor Juan Marcos y haber visto la victoria del Señor en él, es que la iglesia se levantó a orar y a guerrear. Y yo veía el testimonio de la familia Perpish y veo ahí el testimonio de Paula, su hija Perpish, diciendo cómo se levantaron a guerrear y a echar mano, dice ella, de todo lo que mi papá nos había enseñado y de todo lo que nos acordábamos. Y entonces echamos mano de todas esas enseñanzas, proclamamos el nombre de Jesús, proclamamos las promesas, reprendimos, ejercimos autoridad, y yo veía la victoria de Dios, pero cada día nos teníamos que levantar en guerra y en pelea. Oraba por mi mamá porque mi mamá también estaba enferma, Yolandita, también muy enferma, se sintió morir también. Era un espíritu de muerte que había venido, pero aquí se levantó una familia en guerra y una iglesia en guerra, y este hombre de Dios, después de 22 días en una UCI, en cuidados intensivos con un respirador, cuando ya no había esperanza, Dios lo salvó y lo sacó. ¡Qué bendición! Ahora, yo estaba hablando con otras familias de la iglesia y fue lo mismo, así que me llamó muchísimo la atención ese fenómeno. Lo que me decían estas familias que vivieron el COVID-19 es como un espíritu que viene a asfixiarme y a matarme. Así me decía una señora. Y yo me sentía morir, me sentía sin fuerzas, me sentía que me estaba ahorcando, ahogando. Y le decía a mi esposo, ora por mí, ora por mí. Y el esposo reprendía y ella podía respirar bien. O sea,
Increíble, lo escuché 3 veces en 3 familias hermosas, cómo se levantaron a guerrear, pero ellos se identificaban como un espíritu de muerte que venía. Y esto yo también lo vi en Cristinita Niño. Precisamente yo le dije: Cristinita, regálanos ese testimonio. Yo te presento a Cristina Niño, una servidora y líder aquí de la iglesia, muy bella, que también tuvo el COVID. Ella con su hijita Sarita, una de nuestras líderes también de jóvenes. Y yo quiero que ella nos cuente, Cristinita, ¿cómo fue ese espíritu que tú enfrentaste, Cristinita? Regálanos este testimonio. Vamos a escuchar el testimonio de ella ahí en un minuto. Acompáñame allí. La muerte llegó como una sombra, como tinieblas, lo nombra la Biblia, y es un espíritu silencioso que llegó. Nosotros habíamos realizado la prueba Sara del COVID, la cual salió negativa, pero los síntomas fueron los de este virus. Primero a Sara y luego a mí. Tuvimos muchas batallas espirituales. En la primera crisis nos ayudaron los médicos de la iglesia y la pudimos controlar. Y la oración de algunas líderes que se dedicaron a orar y luchar también por nosotros. En la segunda crisis la llevamos por urgencias a la clínica y allí le hicieron exámenes, le diagnosticaron neumonía. Y gracias a la guerra espiritual y la oración de muchos, ella pudo salir de la clínica. Entró y salió el mismo día, entró a las 7 y salió a las 3 de la mañana. El médico le dijo que no la dejaba, pues estaba alta la contaminación allí del virus y todos descansamos esa noche. Pero el ataque siguió el día 20 de julio. Ella tuvo el más fuerte, quedó tirada en la cama y quedó morada. Yo realmente no pude hacer nada, yo estaba con mi mente en blanco, estábamos solas y a mí me entró la desesperación. No pensaba, yo solo la veía ahí luchando por su vida, primero y luego sin respirar, tirada allí sin sentido, y me arrodillé y empecé a clamar, lloraba a Dios, y en ese momento sentí que el Espíritu Santo me dijo: pelee por Sara. Y yo me quedé parada. No eran mis fuerzas, era Dios diciéndome que debía echar fuera la oscuridad, la muerte y la enfermedad. Me paré y reprendí mucho, no sé cuánto, una lucha. Lo único que recuerdo es que nombraba a Jesús, y sentí que en una luz entró en el cuarto, el cual sentía minutos antes oscuro, y esa luz le devolvió el aliento de vida a Sarita. Ella hizo un esfuerzo y respiró, y yo lloraba y yo le agradecía a Dios, y fueron momentos de emociones muy fuertes. Luego de esto bajaron ya los momentos críticos de muerte, pero empezaron las secuelas y al mismo tiempo yo me enfermé y el miedo empezó a apoderarse de mí. Oraba y me ayudaban en oración, declaraba las promesas de sanidad, me ungía y a Sarita con alabanzas de día y de noche, y así empezamos a vencer cada día, un día a la vez, venciendo el temor a la morir, entregándole a Sara a Dios para vida o para muerte, y luchando con esos espíritus que querían matarnos. Ahora ha cambiado nuestra forma de pensar y de vivir. Desde ese momento solo puedo decir gracias, Señor. Empezaremos a disfrutar la vida, dejaremos los afanes y ver de otra manera este tiempo que nos regaló. Realmente aprendimos que primero a dejar el miedo a la muerte y pensar que morir es ganancia. El Señor en medio de todo esto me decía que Él nos anhela en el cielo, pero que debemos cumplir el plan para el cual nos dio esta oportunidad de vivir. Que debemos luchar en oración y que tenemos el poder en nuestra boca para vencer por la cruz, por la sangre, por su muerte y por su resurrección. Que en unidad de oración logramos más, y aprendí que debo declarar la palabra y creer que Jesús tiene el poder de vencer las tinieblas, la muerte, la ruina y la enfermedad. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sara Cárdenas, tengo 20 años, soy estudiante de medicina de 5º semestre, y el día de hoy les quiero contar una experiencia que viví en esta cuarentena. Yo me enfermé hace aproximadamente 2 meses, comencé con síntomas de gripa normales que fueron empeorando a medida del tiempo. Tuve 3 crisis respiratorias bastante fuertes y el sentimiento es básicamente un ahogo y una presión en el pecho, un dolor torácico horrible. Es como literalmente una muerte lenta, y por más de que el cuerpo lucha por obtener la cantidad de aire necesaria para vivir,
morir no es suficiente. Fueron 3 veces en las que sentí que ya no iba a poder vivir más, literalmente, pero siempre le di gracias a Dios por todo lo que me estaba pasando. Y sé que es difícil hacerlo en un momento así, pero créanme que el agradecer marca la diferencia en las situaciones más difíciles. Siempre confié en el propósito que Dios tenía con todo esto, y gracias a Él y también a las oraciones de muchos y a la ayuda de muchas personas, pues estoy aquí bien. Y algo que me queda ya de enseñanza de esto, y espero que ustedes también, es que primero, todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito eterno, así que por cualquier situación que estés pasando, créeme que Dios tiene un plan y te va a sacar en victoria. Y segundo, la vida Dios nos la dio para aprovecharla, y muchas veces nos concentramos tanto y nos afanamos tanto en cumplir un propósito, una meta, un sueño, que dejamos a un lado cosas valiosas como lo son nuestra salud, nuestra familia, amigos. De verdad, jueguen, rían y disfruten con ellos. Y por último, las personas son prestadas, debemos aprovecharlas y cuidarlas lo más que podamos, porque hoy tenemos vida, pero no sabemos qué pasará mañana. Este es un testimonio para que se cuiden, para que no tomen las cosas a la ligera, que cuiden a sus familias, amigos. Este virus no es un chiste, ni nada de lo que está pasando a nuestro alrededor es un chiste. De verdad, demos amor, felicidad, demostremos que somos hijos de Dios, y eso, créanme, que va a hacer una diferencia en nuestras vidas y también en la vida de las personas que nos rodean. Gracias. Bien, ¿qué puedo yo entender de este testimonio tan bello? Dios tiene poder. Dios, cuando Cristinita se levantó y ella decía que el Espíritu Santo me mostró, no ores más, guerrea, di con autoridad, espíritu de muerte te vas. Y ella empezó a reprender, y su hija recuperó la respiración, porque se había quedado sin respiración. Ella me dice, yo vi a mi hija muerta en mis brazos, muerta, y no sabía qué hacer. Y estaba orando y llorando, orando y llorando. Y Dios le dijo, guerrea por ella ya, guerrea. Y ella empezó a guerrear, y la hija empezó a respirar. Increíble. 3 veces le ocurrió a ella. Y así yo escuché a otras 3 parejas hermosas de nuestra iglesia. Lo escuché en el testimonio del pastor Juan Marcos. Pero como lo dijo Cristinita, Dios tiene un propósito en cada uno. Hay un propósito. Yo sé que nuestro amado Eutimio Cárdenas falleció de este problema del COVID, pero seguramente Dios tenía un propósito. O sea, que cumpla Dios su voluntad, es lo que queremos, que cumpla la voluntad, pero que haya una iglesia guerrera, que haya una familia guerrera. No admito que venga el espíritu de muerte, y lo enfrento en el nombre de Jesucristo. Así que yo te digo, básicamente uno hace 3 cosas en una guerra. En una guerra uno identifica al enemigo. Quiere decir, uno tiene un objetivo militar. Número 2, uno suplica la victoria de Jesucristo y la derrota de Satanás. O sea, como que uno suplica que venga tu reino, desbarata a tus enemigos, lo suplica. Y lo número 3, ataca sin piedad. Ataca sin piedad es que ejerce la autoridad que Dios te ha dado y tienes las armas. La palabra es un arma de Dios, pero ejércela. Palabras de autoridad, es decir, ataca sin piedad. Así que aprende a pelear. La Biblia usa palabras muy agresivas y muy violentas en la guerra. Entiende que la Biblia enseña de atar, de romper. La Biblia dice que Dios aterrorízalos, acábalos, sacúdelos. Por ejemplo, el Salmo 3 es muy lindo, pero tiene una parte violenta. En esta versión lenguaje viviente dice: el Señor rómpele la cara a los perversos, acábalos Dios, rómpele la cara, rómpele los dientes, Señor. Así dice. En otro salmo, por ejemplo, en el Salmo 18, también lo dice. Señor, aterrorízalos, dice el Salmo 35. Manda sobre ellos tus relámpagos y destrúyelos, Dios. Así que esas son las palabras que tenemos que ejercer con autoridad. Acábalos, Señor, sacúdelos. Todas son muy bíblicas, si tú lo quieres ver, pero ahora, violentos, sí. Acábalos, Señor, sacúdelos, Dios. Aterrorízalos. Dice la Biblia en Éxodo 15, Señor, enmudécelos, que caiga sobre ellos terror y espanto. Espántalos, Señor, acábalos, Señor, hóllalos bajo tus pies. Todas esas son palabras guerreras. Así tenemos que aprender a orar, con la palabra de Dios, guerreramente. Así que yo te digo, identifica el objetivo militar número 1, suplica a Dios en oración de gemidos, que venga tu reino. Aprende a derramar tu corazón. Si es por un hijo, si es por una enfermedad, si es por el COVID, clama, suplica, llora. Pero después levántate y ataca
ataca sin piedad, hasta ver la victoria. Esa es la forma en que nosotros tenemos que pelear. Ahora, después de eso, ya el Espíritu Santo te va a mostrar, porque hay muchas más armas. Si hay que cantar una canción, a veces vencemos al enemigo con cántico. A veces es una revelación de una palabra que Dios me da específica, una promesa, y con esta empiezo a orar. A veces es pedir perdón por algún pecado específico que el Espíritu Santo me revela. En fin, es como estar abierto a lo que Dios esté mostrando, y Dios va a mostrar. Pero una vez te reveló eso, vuelve a hacer lo mismo, identifica al enemigo. Y yo les estoy diciendo a los hombres, esta mañana estuvimos orando con los hombres, y hermano, es así. Después de haber orado y oramos por el liderazgo de los hombres, la economía de los hombres, la familia, los hijos. Bueno, yo les dije, muy bien, pero ahora vamos a hacer una guerra relámpago. La guerra relámpago en la Segunda Guerra Mundial se llamó Blitzkrieg. Y yo les dije, bueno, una Blitzkrieg, bueno, bien. Pero eso es una guerra relámpago. Guerra relámpago es con toda. En un minuto cada uno va a identificar un enemigo. Puede ser las mentiras, la promiscuidad sexual, la ruina económica, ideas de ateísmo, lo que sea, cualquier blanco identifico. Y en un minuto nos vamos a ir contra ese enemigo. Y Señor, rompe esa mentira, rompe la hipocresía, rompe el engaño, desbarátalo en estos hombres, Señor Jesús. Y después yo tomo autoridad, le ato ese espíritu, lo echo fuera, lo inmovilizo. Señor Jesús, que tu mano sea contra tus enemigos. Ese es hablar con autoridad. Identifico el blanco. Igual con tus hijos, igual con tu familia, igual con la economía. Pero no voy a permitir que el diablo venga a destruir, a robar lo que Dios me ha dado. Son tiempos difíciles. Son tiempos en donde yo tengo que aprender a pelear. Y la guardia no se puede dormir. Imagínate la guardia que se duerma. ¿Has visto la guardia que se duerme? Pues yo lo he visto, ¿no? Hay gente que, Dios mío. Yo recuerdo que la otra vez vivía en un conjunto. Y alguna vez llegué como a las 11, 12 de la noche, algo así, y el vigilante allá durmiendo, y yo, oh, fulano, pero este man no, y se levantó fulano, don Danilo, qué pena, no, estaba buscando una moneda que se me cayó abajo. Yo, sí, bueno, tranquilo, don fulanito, no se preocupe. Y así me pasó como 2 veces, otra vez, fulano, ¿usted dónde anda? No, buscando un botón que se me, ay, Dios mío, lo que tenía era un buen colchón y una almohada muy mullida. Y yo dije, hombre, ¿has visto así la guardia que se duerme? Imagínate eso. Llegaron los ladrones, robaron a doña Petronila, y el guardia, ¿cómo así que robaron a doña Petronila? ¿Pero a qué horas? Y cuando se da cuenta, no, me robaron a mí también los ladrones. Oiga, pero qué atrevidos. Me sacaron hasta la pistola, se la llevaron. ¿Qué ladrones? Eso le pasa a la guardia por dormida. Pero el cristiano no se puede dormir. ¿Has visto otras cosas así como no sé? Yo recuerdo, no solo la guardia que se duerme es una vergüenza, sino la guardia que huye. ¿Has visto algún centinela que huye? ¡Viene la guerra! ¡Vámonos! ¡Uy, Dios mío, qué susto! Bueno, yo vi algunos centinelas que huyeron del puesto de batalla. Recuerdo cuando aquí en nuestra ciudad se vino el río Guatiquía y que se vino la represa esa del Chingaza, se vino. Increíblemente en el barrio yo vivía en un edificio en un 4º piso y veía todos los carros que salían a mil, y me bajé yo a preguntar al guardia, y el guardia estaba corriendo, se subió a un carro y se fue a toda. El otro cogió una bicicleta y salió pero en pela. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Y allá el citófono sonando. Recuerdo que una niña estaba ahí contestando el citófono porque la guardia se había ido, y una niña que se fue a preguntar qué estaba pasando, le tocaba de responder, no, aquí no hay nadie, se acabó de ir el celador, va corriendo, yo creo que ya llegó a su casa, del susto tan bruto. Pues, ¿qué es eso? Eso es lo que no debe hacer un cristiano. Un cristiano no puede ser miedoso, ni dormido. ¿Has visto a un cristiano dormido? Pues es hora que lo despiertes, porque no puede haber cristianos dormidos en este momento de la historia que nos tocó vivir. Son momentos dramáticos, momentos intensos, y momentos que Dios nos permitió vivir para trabajar, para hacer cosas grandes, para levantar un hogar y una familia.
pero vamos a ser como en los días de Nehemías. Con una mano construimos y con la otra mano, con nuestra espada y nuestro escudo. Que se vengan, que aquí les cortamos el pescuezo. Y esa debe ser la actitud nuestra. No detenemos nuestra obra, no detenemos nuestra construcción de nuestro hogar, de nuestra economía, del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero estamos listos y atacando al enemigo. Lo atacamos. Nosotros somos un ejército militante. Te animo a que tú hagas valer la autoridad que tú tienes en Jesucristo. Que el enemigo, cuando te vea, le tiemblen los dientes y se le caigan. Solamente cuando escuche tu nombre. Porque eso es un hijo de Dios, como un David. En el próxima vez, si Goliat hubiera sobrevivido o el hermano de Goliat estaba por ahí, al nombre de David se le aflojan los dientes al hombre. Porque eso es un guerrero. Atemorizamos. Somos peligrosos para el enemigo. Somos la principal amenaza del diablo. Aprende a orar. Es el tiempo de aprender a orar. Te animo que como iglesia nosotros oremos por ministerios y aprendamos a hacer guerra espiritual. Y Dios nos va a dar la victoria. Vamos a orar al Señor y yo quiero orar al Señor. Si hay algo que tú estás viendo en tu vida como oposición, como enemigos que están en contra de tus hijos, de tu propia vida, de tu paz mental. Por ejemplo, dormir en paz, como hablábamos hace 8 días, tiene un componente espiritual. Pues hay que romper el poder del enemigo. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Señor, yo te pido que nos des la victoria, Señor, y rogamos para que el reino de los cielos, y dile tú allá, se establezca en mi casa y en mi hogar. Que tu reino se establezca con poder, autoridad y potencia en mi casa. Establece tu reino sobre mis hijos. Establece tu reino sobre mi matrimonio, sobre mi economía. Establece tu reino con poder. Desarroja al enemigo, desarráigalo, Señor. Desbarata el poder del enemigo en mi hogar, en mi casa, en mi nación y en mi ciudad. Y te pido que establezcas tu reino, Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que tú seas aplastando la testa cabelluda de los que te aborrecen. Rompe los dientes de los perversos. Señor Jesús, hiere la mejilla de los que te aborrecen. Señor, acábalos y póstralos. Doblégalos, Señor, como dice tu palabra. Que caigan bajo tu poderosa mano. Que tiemblen, Señor amado. Que el ángel del Señor los acose y los persiga. Que sea su camino tenebroso y resbaladizo. Acábalos, Señor. Truena sobre ellos. Envía tus saetas, Señor. Desbarata su poder. Desbarátalos. Desbarátalos. Y yo no sé si estás identificando un objetivo militar. Y allí en un minuto vas a declarar ese objetivo. Puede ser tus hijos que están siendo atacados por algo. Rebeldía. Puede ser tu economía que está atacada por algo. Puede ser brujería, maldición. Vamos a atacar eso. Puede ser mentiras y engaño. Puede ser infidelidad. No sé qué puede ser. Señor Jesús, yo voy contra ese enemigo en el nombre de Jesús y declara ese nombre, ese objetivo militar, infidelidad, brujería, esa maldición, rebeldía, en el nombre de Jesús. Rompe ese poder diabólico. Rómpelo, Jesús. Rompe esa rebeldía. Doblégala. Acábala, Señor. Hazla pedazos, Señor. Que caigan bajo el peso de tu mano. Desbarátalas, Dios. Jesucristo, glorifícate. Jesucristo, glorifícate. Y ahora yo, Señor, en tu nombre santo, ato ese poder diabólico. Lo inmovilizo. Ese poder de rebeldía, de anarquía, esa maldición, la ato con la autoridad de Jesucristo. La rompo, la desmenuzo, la declaro sin efecto, la esterilizo. En el nombre de Jesús de Nazaret la ato y la echo fuera como polvo de las calles. Lo echo fuera en el nombre de Jesús y declara la victoria de Jesucristo. Y ahora proclamo la victoria
victoria de Jesucristo y la bendición de mi Dios en ese hijo, en ese hogar, en esa economía. Declaro la bendición tuya, Rey. Declaro tu voluntad buena, agradable y perfecta que se hace en mi vida. Declaro tu misericordia y la victoria de Jesucristo. Declaro tu salvación, tu libertad, tu liberación. Declaro salvación, abundancia de mi Señor, la provisión generosa, la vida abundante de Jesucristo. Proclamo que sus promesas se cumplen y su palabra es verdad. Declaro que empieza a crecer lo que se había muerto, empieza a resucitar por la mano de mi Dios. Oh Jesucristo, veo tu mano poderosa bendiciendo, dando vida y haciendo crecer para ti, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yeah, you are touching every heart, feeling every heart. Touch my world around, oh God, you are the way maker. Yeah, you're the miracle, miracle, miracle worker. Touching every heart, healing every heart. You turn my world around, oh God, you are the way maker. Yeah, you're the miracle, miracle, miracle worker. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Otra vez, iglesia. Aunque no pueda